cartesiano. Recuerden que el eje cartesiano es el X y el Y, ¿verdad? Entonces nunca se equivoquen eso. X y Y, no hay más. De todas maneras se lo voy a colocar acá. Recuerden que esto es grabado en cálculo 1. Este es el eje Y, este es el eje X, ¿verdad? X. ¿Dónde están las partes positivas? Recuerden que también teníamos nosotros estas coordenadas, ¿verdad? Estas coordenadas, ¿qué son? ¿Positiva o negativa? Positiva, ¿verdad? Positiva, positiva, positiva y así sucesivamente, ¿verdad? Arriba, ¿qué teníamos igual? El eje Y. Teníamos también positivo, ¿verdad? Positivo, positivo. ¿Cuáles eran los ejes que tenían negativo? Pues esto de acá, ¿no? ¿Sí o no? Entonces esto nunca se olviden, estos son para que ustedes se den cuenta. Vamos a ver cómo es que podemos trazar esto. Negativo, 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 negativo. ¿Sí? Una vez conocido nuestro eje cartesiano, ya podemos analizar esto y podemos designar dónde va a estar nuestro eje. ¿Dónde va a estar? Pues en el centro de gravedad del elemento que yo nosotros vayamos a utilizar. ¿No ven? Entonces yo digo, ese elemento, como yo tengo diferentes tipos de carga, en los extremos, entonces yo digo que acá va a estar mi centro de gravedad, ¿no? Mi centro de gravedad, ¿dónde va a estar? Aquí, ¿verdad? Asumiendo que es una figura rectangular, recuerden que siempre va a tener que estar en la mitad, ¿no ven? Y entonces yo planteo acá, va a estar, ¿qué eje va a estar acá? Y, ¿verdad? Y a ese lado, X, ¿no ven? Este va a ser mi eje X y este va a ser mi eje Y, ¿no ven? Y entonces ya estamos considerando eso. Ahora, aquí está mi centro de gravedad. Recuerden eso. ¿Cuál era el primer paso? ¿Alguien me dice cuál es el primer paso? Traslaciones de carga, ¿verdad? ¿Sí o no? Pero para eso tenemos que hallar que la resultante de las normales, también los momentos torsores producidos por las cargas que están en diferentes tipos de distancias, ¿no? ¿Sí o no? Entonces aquí llamo, calculamos, normal y momento. A ver, ¿cómo hallamos la normal y los momentos? Haciendo la sumatoria y relaciones de carga. Eso les puse yo inicialmente, ¿no? En el PDF que les pasé, le puse el primer paso, traslaciones de carga. Eso ya deberían saberlo, ¿verdad? Pero vamos a recordarlo de nuevo cómo es que se traslada la carga. ¿Cómo es que se traslada la carga? Recuerden, aquí tenemos 10 toneladas, 15 toneladas, aquí tenemos 20 toneladas. Recuerden que son cargas que están yendo en esta dirección hacia abajo. Entonces, haciendo una sumatoria de carga, ¿dónde creen que va a ir la normal esa? Al centro de gravedad. La idea es llevarlo todo al centro, aquí en este punto, en nuestro eje cartesiano X y Y. ¿No ven? ¿Cómo lo llevamos? Voy a hacer como solo un dibujo artificial, ¿no? Entonces ustedes llevan la primera carga en la misma dirección, con el mismo sentido, ¿verdad? Tenemos 10 toneladas. ¿Qué más se traslada? Se traslada 15 toneladas, ¿verdad? ¿Qué más se traslada? 20. Se traslada 20 toneladas. Entonces la suma de todas las cargas que están en esta dirección. Entonces yo digo acá, normal total, si ustedes quieren, es igual a 10 toneladas más 15 toneladas más 20 toneladas. ¿Cuánto me da esto? ¿Ah? 45 toneladas, ¿no? 45 toneladas. Esa sería la normal de todas las cargas transmitidas en ese punto, ¿no ves? Ahora, ¿qué más? Una vez las cargas transmitidas en este punto, recuerden que eso se traslada con un brazo de palanca. Entonces recuerden que son un par de fuerzas y un par de fuerzas me transmite un momento, ¿no ves? Pero en este caso, si nosotros estamos trabajando en un dibujo en 3D, vamos a ponerlo así, directamente tenemos que graficarlo en esta dirección como se transmite, ¿no ves? Y recuerden cómo se transmite un momento. ¿Cómo se transmite una carga en esta dirección? Se transmite con el mismo sentido y cómo es que me genera ese momento respecto del centro de gravedad, ¿verdad? Entonces este momento va en esta dirección. Si nosotros consideramos el eje Y, si consideramos el eje X, ya está yendo en esta dirección, ¿verdad? ¿Sí o no? Entonces vamos a aplicar la regla de la mano derecha, ¿sí? ¿Cómo la aplicamos? De esta manera voy a dibujar acá. No soy buen dibujante, vamos a colocarlo en esta posición.
5 dedos, ¿verdad? Bueno, la idea es que es un dedo, ¿no? Ahí. Bueno, me agarré un poco. Ya, esto de acá me representa un momento. Siempre el momento va en esta dirección. Recuerden que la flechita esta, donde está su uña, ¿verdad? Es directamente esta flecha, ¿sí? Es esta flecha. Y la dirección de mi momento torsor, si trabajamos en una fórmula, en una figura plana, es prácticamente esta doble flecha. ¿En qué dirección? En la dirección correspondiente donde va mi, ¿cómo se llama esto? Pulgar, ¿verdad? Donde va mi pulgar. Entonces, si tengo un momento que va en esta dirección, mi dirección de ese momento torsor va en esta posición. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces vamos a transmitir cada una de las cargas en este punto. ¿Sí? Vamos a ver con esta regla si es que es positivo o negativo. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Saben el eje cartesiano? Aquí se lo colocamos, ¿no? Entonces empecemos por la primera carga. Decimos nosotros, vamos a trabajar en los dos ejes. Decimos los momentos torsores en el eje X. Vamos a ver cuántos serían. Momentos torsores en el eje X. Entonces estamos trabajando sobre este plano, ¿no? Entonces empezamos con la carga de 10 toneladas. Solo en este plano, en esta dirección. Entonces todos los momentos torsores que me produzcan respecto a este eje, tenemos que ver en qué dirección está yendo con la regla de la mano derecha. Este de acá, ¿cómo está yendo? ¿Está yendo así? Positivo. ¿O está yendo al otro lado? No, el otro. Así, ¿verdad? Recuerden que aquí voy a poner mi mano y la flechita, ¿cómo tiene que ir? En esta posición, ¿verdad? ¿Cómo está yendo este momento? Positivo. Positivo, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. ¿No ve? Está rodeando. Recuerden que este es su brazo de palanca. ¿No ve? Entonces este momento de 10 toneladas está transmitiendo en esta posición respecto de ese eje. ¿Se entiende? Entonces aquí tengo 10 toneladas por su brazo de palanca. ¿Cuánto es? Por supuesto, va a ser todo esto aquí, ¿verdad? ¿Sí o no? No se equivoque. Este de acá es la dimensión de ese elemento. Es 60 centímetros. Y este de acá es de 20 centímetros. Estamos sobre el eje X, ¿sí? Entonces su brazo de palanca, esto me transmite en esta posición este momento. ¿Cuál es su brazo de palanca? Pues ese de aquí. ¿A ver? ¿Sí o no? Entonces sería 30 centímetros. ¿Se entiende o no? Sí. ¿Sí, no ve? Entonces tengo un momento de 10 toneladas por 30 centímetros, expresado en metros sería 0,3 metros. Entonces tengo un momento de 0,3 por 10, ¿verdad? Que está yendo en esta posición. Y si me represento un momento en esta posición, ¿qué sería? ¿Un momento positivo o negativo? ¿En qué dirección está yendo? Positivo. Positivo. Entonces sería un momento positivo. Va a ser más 10 por su brazo de palanca, 0,3 metros. Y sigo, ¿no? Solo en el eje X, empecemos en el eje X. Vamos ahora a esta carga de 15 toneladas. 15 toneladas respecto de este centro de gravedad, ¿cómo me transmite? ¿En esta posición o en la otra? En esta, ¿verdad? Porque recuerden que también está generándome un momento en esta dirección. ¿No es? Sobre el eje X. ¿Se entiende, no es? ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces va generándome ese 15 toneladas con su brazo de palanca de 0,3 metros, me genera un momento en esta posición. Entonces está yendo también a la derecha. Entonces está yendo positivamente. Va a ser más. Le coloco ese más porque hay personas que ahorita no le entienden, ¿verdad? Pero le van a entender cuando hagan más ejercicio. Serían 15 por 0,3. ¿Lo ves? 0,3 metros. ¿Qué más? Vayamos a esta carga de 20 toneladas. Respecto de este eje, ¿cómo está yendo? Está yendo en esta posición ahora, ¿verdad? ¿Sí o no? Ahora sí va a ir negativo, ¿no ves? Ahora está rodeando al eje en esta posición. ¿No ves? Ahora su brazo de palanca, ¿cuánto va a ser? Pues esto, ¿verdad? Que sería también 0,3. ¿No ves? Está yendo 20 toneladas respecto de este centro de gravedad, si ustedes lo figuran en esta posición, ¿sí? Para allá, para la izquierda. Entonces está yendo negativamente de 20 toneladas por su brazo de palanca de 0,3 metros. ¿Cuánto me da ahora mi momento
en X. ¿Cuánto? 1,5 toneladas metros. ¿No ves? ¿Se entiende? ¿Sí, no ves? No es tan difícil. Ya, voy a borrar esto para que no sea muy pesado el dibujo. Ojo, esto de acá si le colocan en el examen es mal, ¿no? Porque esto se sobreentiende. Solo es para que ustedes vean el signo más donde va la carga. El más se sobreentiende. Y por supuesto las cargas también se sobreentienden. Esa normal, recuerden qué signo debería ser si es que consideramos los signos. Negativo, ¿verdad? Sí. ¿Sí o no? Pero vamos a ponerle compresión porque ustedes saben que está yendo en esa posición. ¿No ves? Ya. Ya está, ¿no? Ya. Entonces este va a ser mi momento en X. Ahora vayamos a mi momento en Y. Digo yo, momento en Y, ¿a qué va a ser igual? Vamos a borrar esto de acá, porque ya no nos sirve. Ahora vamos a trabajar en el otro eje. Claro, el que tiene varias prácticas en este tema no va a tener ningún problema, no va a tener ni necesario de dibujar los dibujos como es que están yendo las cargas. Directamente van a colocar los signos y van a solucionarlo rápido, ¿no ves? Pero ahorita estamos haciendo de cero, para las personas que no han visto ahorita las transacciones de carga. Vamos ahora al eje Y, ¿sí? Todas las que rodean respecto del eje Y, ¿sí? Entonces empezamos por esta carga de 10 toneladas. ¿Qué está haciendo respecto del eje Y? Está yendo en esa posición, ¿no? Sí. ¿No ven? ¿Ese es positivo o negativo? Negativo. De la mano derecha. Negativo. Negativo, ¿verdad? Si nosotros trasladamos y vemos esta carga de 10 toneladas, está yéndome en esa posición. ¿No ven? ¿Y qué hace eso? Según el eje que esté cartesiano, positivo. Positivo. ¿No ven? Para aquellas personas, porque este trabajo de carga, este de acá, mira. Yo digo 10 toneladas. Ahí está, ¿no? Su brazo de palanca, ¿cuánto es de 10 toneladas? 10. ¿Es? La mitad, ¿verdad? ¿Sí o no? 10 centímetros, ¿no es? Pero nosotros queremos saber en metros, sería 0,10 metros, ¿no ves? ¿Sí? Entonces yo estoy aquí en este eje. En este eje estoy acá. ¿Lo ves? Ahora sí lo entienden mejor aquí, ¿lo ves? ¿Cómo está yendo mi momento? Hacia abajo. Hacia abajo, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. Entonces está yendo negativamente. Por esa razón es que todas las coordenadas según respecto del eje cartesiano están yendo hacia abajo. Entonces la regla de la mano derecha me dice, este es 10 toneladas, tiene un momento en esta posición. Entonces está yendo negativamente, va a ser negativo. Va a ser menos 10 por su brazo de palanca respecto del eje de 0,1 metros. Ahora vamos al otro acá, al de 15 toneladas. ¿Qué es lo que está haciendo el de 15 toneladas respecto de este eje? No le voy a esperar a ustedes. ¿Para el otro lado o para el otro lado? ¿Cómo aplico mi regla de la mano derecha? ¿Positivo o negativo? Positivo. Positivo, ¿verdad? Sí. Ahora este 15 toneladas me rodea en esta posición, haciéndome el momento torsor en esta posición. Positivamente significa cartesiano. ¿No ves? Mi regla de la mano derecha me dice que hay un momento con su brazo de palanca respecto de ese eje es igual a 10 centímetros. ¿No ves? Entonces tengo una de 15 que me está yendo con su brazo de palanca hacia arriba, positivo. Entonces va a ser más 15 toneladas por su brazo de palanca de 0,10 metros. ¿Qué más? Ahora veo esta de 20 toneladas. Respecto de este eje, ¿cómo está yendo? ¿Positivo o negativo? Positivo. Positivo, ¿verdad? También está viajando en esta posición, haciendo un momento positivo. Va a ser más 20 por su brazo de palanca de 0,10 metros. ¿Cuánto me da esta? 2,5. El momento en Y va a ser 2,5
tonelada metro. Listo. Ya tenemos los dos momentos, el X y el Y. ¿No ves? Ahora, ¿para qué me resultan esto de acá? Para que pueda analizar el siguiente paso, que sería encontrar las tensiones. ¿Sí? Hay diferentes tipos de tensión. ¿Ves? Tensión normal, tensión en X, tensión en Y. Son diferentes tipos de coordenadas. Entonces nosotros vamos a diagramarlo, esas tensiones, pero en los extremos de nuestro elemento, ¿no? Entonces para eso vamos a designar cada punto de los extremos como los cuadrantes. ¿Qué cuadrante sería? El cuadrante 1, ¿verdad? Entonces sería el cuadrante número 1, este sería el 2, este sería el 3 y este sería el 4, término romano, ¿no ves? Pero ya, aquí vamos a colocarle que sean los extremos de los bordes de este elemento. Entonces yo digo que este punto de acá del extremo va a ser mi elemento 1, este de acá va a ser mi punto eje 2, este va a ser mi 3, este va a ser mi 4. Vamos a ponerlo así. Recuerden que todo esto de acá es mi eje de mi cuarto cuadrante. Todo esto de acá es mi eje de mi tercer cuadrante y así sucesivamente, ¿no? Para que lo pongamos así y no hace muy cargado el dibujo. ¿Se entiende? Vayamos al siguiente tema. ¿Cuál es el paso 2? ¿Ah? Determinar tensiones, ¿verdad? Las tensiones. O directamente analizar las tensiones, les puse yo, ¿no? Vamos a analizarla una por una para que vean de dónde es que sale cada una. ¿Cuál es la fórmula de tensión? A ver, ¿alguien me dice? Tensión es igual a ¿qué? Normal sobre área. Más menos la normal sobre área. Más menos momento en X. ¿Qué más sigue? Momento en X. Mx por y sub i sobre inercia en X. Más menos Lo mismo. Momento Pero en Y. ya por X. por xi sobre la inercia en el otro eje. ¿No ves? Esa es la fórmula de genérica de tensiones, considerando que tensión normal, recibo, ¿no ves? Tensión en X, tensión en Y, ¿no ves? Cada una tiene un diferente significado. Esto de acá me representa la tensión debido a las fuerzas normales, esto es la tensión en X y esto es la tensión en Y. La idea es cuál es positivo, cuál es negativo, ¿no ves? Ahí tienen que considerarlo bien, dónde es la zona más desfavorable y dónde es donde la zona es más crítica. En la tracción o en la compresión. Eso vamos a ver ahorita. Vamos a utilizar bien ese elemento que hemos de todas maneras, vamos a dibujarlo como es que nos queda todo el resultado. Vamos a dibujarlo como nos queda realmente. Entonces, prácticamente tenemos este elemento. Te vas a morir. Ahí, ¿verdad? Ya. Vamos a dejarlo lo que son las resultantes. Vamos a colocarle acá cómo es que se transmitió lo que es mi esfuerzo normal. Mi normal se transmite en esta posición, en este punto. Ahí. Ahí se transmitió, ¿no ves? Esa es la normal de toda esa carga, de todas las cargas que estaban en los extremos. Ahora esa normal no solo se transmitió, porque recuerden que también se generó lo que son los momentos en X y los momentos en Y. Este momento es positivo. ¿Cómo es que se traslada un momento positivo? Pues en esta posición, ¿verdad? Respecto al eje X me dice que es positivo. Entonces mi momento torsor tiene que ir en esta dirección. Entonces tiene que ir en esta dirección. Prácticamente mi momento está yendo del punto acá hasta acá, ¿verdad? Está rodeando al eje X. ¿No ves? ¿Sí o no? Mi momento rodea al eje X, entonces se produce un momento torsor positivo. Por eso nos dio 1,5 toneladas metros. Ahora, el momento en Y respecto de este eje, es positivo. ¿Cómo tiene que ir? Hacia arriba, ¿verdad? ¿Sí o no?
Tiene que rodear al eje Y y tiene que ir en la versión positiva según el eje cartesiano. Entonces tiene que ir en esta posición rodeando a ese eje. ¿A ver? ¿Cómo tiene que ir? ¿Así? ¿Así, verdad? Sí. Correcto. Tiene que ir así. Ahí. Rodeando a ese eje. Y ese va a ser mi momento en Y. ¿Se entiende? ¿Sí o no? Está rodeando al eje Y provocándome un momento positivo. ¿Se entiende? Esos son los resultantes de esto de acá que hemos hecho. ¿Se entiende, no? ¿O está muy cargado el dibujo? Un poquito más allá lo hago. Está bien ahí, ¿no? Ya, con esta. Ahora les pregunto, ¿cuál es la zona que es más propensa a la compresión? ¿Cuál es la más desfavorable aquí? De entrada. La 4. ¿Dónde se transmite? Aquí en esta versión, ¿verdad? Ahí está la compresión. Probablemente sea ahí. Entonces vamos a verlo según esta fórmula acá, dónde es la zona más desfavorable a tracción y dónde es la zona más desfavorable a compresión. ¿Sí? Empecemos acá. Primero hay que calcular la tensión debido a las fuerzas normales, X y Y. ¿A ver? Empezamos con la normal. Decimos tensión normal. Esto lo hemos visto en recibo. ¿A ver? ¿A qué es igual? A la normal sobre área. ¿Cuál es la normal? Pues la normal que hemos encontrado de 45 toneladas. ¿A ver? Sobre el área, ¿cuánto es de la sección? Es 20 por 60. ¿A ver? Expresado en metros sería 0,2 metros por 0,6 metros. ¿Cuánto me da esto? A ver. ¿Cuánto? 0,12 toneladas metro al cuadrado. ¿Lo ves? Vayamos ahora a la tensión en X. Aquí es igual. La tensión en X es igual a mi momento en X. ¿Y cuánto vale mi momento en X? 1,5 toneladas metro, ¿verdad? Por mi Y sub I. ¿Cuál es mi Y sub I? ¿Ah? Lo hemos analizado la sección transversal, ¿no? ¿Cuál es mi Y sub I? Por ser una sección rectangular ya saben cuál es, ¿verdad? ¿Cuál es mi Y sub I? A ver. 0,60. Mi Y sub X va a ser este de acá. 0,30. Mi Y sub I, ¿cuál va a ser? Pues este de aquí, ¿verdad? ¿Sí o no? 175 es la tensión normal. El 0,12 es el área. 375. 375. ¿Clavado? Sí. Eso me sale. ¿Cuál es mi Y sub I? ¿Es este de aquí? ¿Cuánto vale este valor? 0,3. Sería 60 entre 2. La mitad sería 0. Y aquí, 0,20 entre 2. entonces ya saben eso, ¿no? Entonces acá, mi Y sub I va a ser 0,30 metros, ¿no? Sobre la inercia respecto al eje X. ¿Cuál es la inercia respecto al eje X? Si nosotros consideramos esta sección cualquiera de una base B y una altura H, recuerden que la inercia respecto al eje X, ¿a qué me refiero? A que yo mi eje cartesiano, yo lo voy a llevar a este extremo, donde voy a tener que analizar en esa dirección respecto a ese eje cartesiano, ¿no ves? Entonces, esa fórmula es igual a la base por la altura al cubo entre 12. ¿Lo ves? Ahora, si yo hago en el otro eje, en el eje Y, ¿qué cambia? Siempre cambia la posición a la cual nosotros estamos analizando. Ahora realmente sería la altura por la base al cubo entre 12. ¿Lo ves? Solo cambia eso. ¿Sí? No se olviden de esa parte. Ya, entonces aquí vamos a encontrar esa inercia. La inercia va a ser igual a la base por la altura al cubo entre 12. ¿Cuánto es la base? 0,2, ¿verdad? 0,2 metros por la altura es 0,60. 0,60 metros, esto al cubo entre 12. ¿Cuánto me da ahí?
125 toneladas metro al cuadrado. ¿Lo ven? Ahora vamos a la tensión en Y. La tensión en Y. La tensión en Y aquí va a ser igual. Aquí va a ser igual. Va a ser igual a mi momento en Y, y ya lo hemos determinado, vale 2,5 toneladas metro por la X sub I, que X sub I para nosotros es 10 centímetros, expresado en metros sería 0,10 metros, entre la inercia respecto al eje Y, que sería ahora la altura, 0,60 metros, por la base al cubo, que sería 0,2 metros, esto al cubo, entre 12. ¿Y eso cuánto me da ahora? 625. 625 toneladas metros al cuadrado. ¿Lo ven? Ya tenemos la tensión normal, tensión en X, tensión en Y. Ahora vamos a analizar dónde es la zona más desfavorable a la tracción y dónde es la zona más desfavorable a la compresión. Entonces vamos a diagramar cada uno de estos. Entonces empecemos a diagramar el primero. Este de acá, para nosotros va a ser la tensión normal. Y recuerden que nunca se olviden esto, ¿no? El eje cartesiano, como hemos empezado al principio. Acá va a estar mi eje en X y en Y. ¿A ver? Y esto va a ser mi punto. 1, 2, 3 y 4. Eso hemos determinado inicialmente igual. Son los cuadrantes, ¿no? Entonces, en la tensión normal, recuerden que esta tensión normal es positiva o negativa. ¿Cómo se está transmitiendo la tensión normal? ¿Ah? ¿Está comprimiendo o está traccionando? Está comprimiendo, ¿verdad? Comprimida negativa. Entonces aquí la vamos a poner antes para no equivocarnos. Compresión. ¿Ya? Entonces comprime. Entonces si comprime, vamos a ver que toda esa sección, todo lo normal, me está comprimiendo a cada uno de los cuadrantes que vemos en esa posición. ¿Se entiende? Vamos a empezar solo con la normal. Ahora me dice más menos, porque no sabemos, más menos, vamos a seguir sumando, más, vamos ahora a la tensión en X, la tensión en X, nuevamente diagrame, ahora la tensión en X, más la tensión en Y, la tensión en Y. Y nunca se olviden el eje cartesiano, porque esto depende mucho de mi diagrama. Nunca se olviden esto de acá. ¿Sí? Nunca se olviden esto. Entonces tenemos acá la tensión en X y la tensión en Y. Eso es muy importante, mira. Tenemos también nuestro ejes de referencia. Ese es el eje 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 y 4. ¿Qué me dice la tensión en X? ¿Cómo se traslada ese momento en X? Vamos a ir de ese momento en X. En esa posición, ¿verdad? ¿Sí o no? Nos salió positivo, tiene que rodear a ese eje y me tiene que direccionar este según el eje de mi eje cartesiano, positivamente, ¿no? Rodear a ese mismo eje. Y recuerden cómo se ha ido en ese momento. Está yendo en esta posición. Ahí lo pueden ver en 3D. Aquí lo vamos a poner igual para que ustedes sepan cómo está yendo. Está yendo en esta posición, ¿verdad? Ahí. ¿Sí o no? Ese va a ser mi momento en X. ¿No ven? Ahora, ¿qué les pregunto a ustedes? ¿Qué es lo que está haciendo en mi cuadrante número 1? ¿Me tracciona o me comprime? Correcto. Entonces, todo esto acá me está traccionando. Aquí me tracciona igual, ¿no ves? Sí. Me tracciona. ¿Y aquí qué hace? Me comprime, me comprime.
Entonces ya estamos analizando cada una de las tensiones debido a ese momento que me está produciendo según la regla de la mano derecha. Vayamos al otro, la tensión en Y. La tensión en Y, ¿cómo está yendo? En esta posición. Entonces tengo un momento que rodea ese eje, que me produce un momento torsor en esta posición, según mi eje cartesiano positivo, hacia arriba. Entonces yo digo que en el cuadrante número 1, lo que está haciendo es comprimir, porque recuerden que está entrando en la flechita, aquí me está traccionando, aquí me está traccionando y aquí me está comprimiendo. ¿No ve? Entonces todo esto de acá me está comprimiendo. Todo esto de acá me está comprimiendo y ahora aquí todo esto de aquí me está comprimiendo. ¿No ve? ¿Cuál es el resultado de todo esto? La suma. ¿Cuál es la suma? Pues la tensión que realmente crea. Entonces toda esta suma se refleja en este tipo de modelo matemático. ¿No ve? Entonces yo digo, esto va a ser igual a que, para aquellas personas que no saben, ¿qué signo le pongo? ¿Qué signo le pongo a este para poder diagramar? Aquí están los signos. Ustedes lo están determinando, cada uno de ellos, para que sepan cómo es que se diagrama uno de estos. Nunca se olviden de colocar este eje. Siempre es bueno para que ustedes no se equivoquen. 2, 3 y 4. Empecemos por la tensión normal. La tensión normal a todos los cuadrantes, ¿qué es lo que está haciendo? Es comprimiendo, ¿no ves? Entonces vamos a arrastrar esto y superponer en un solo dibujo. Entonces esto acá me está comprimiendo, la tensión normal me comprime y me comprime. ¿Lo ven? Estamos trasladando esta compresión debido a esa normal acá. Y después, ¿qué me está haciendo la tensión en X? La tensión en X ahora sí me está traccionando. Acá me tracciona. Ya lo estoy dibujando esto, ¿no ves? Y acá abajo me comprime. Me comprime y me comprime. Ahora la tensión en Y. La tensión en Y, ¿qué es lo que está haciendo acá? Me está comprimiendo y aquí me está traccionando. Entonces aquí me comprime, acá me tracciona, acá abajo me tracciona y aquí me comprime, ¿no ven? Y aquí me comprime. ¿Sí? ¿Ya lo vieron este dibujo? ¿Sí lo ven? ¿Lo hemos visto en el área virtual? Sí, también lo hemos visto. ¿No ves? Ahora les pregunto, ¿cuál es la zona más desfavorable a la tracción y cuál es la zona más desfavorable a la compresión? El cuadrante 4 y el cuadrante número 2. ¿No ves? Cuando nosotros estemos evaluando este tipo de elementos, ¿sí? ¿Tiene pregunta? No, ya. Cuando nosotros estemos evaluando ese tipo de diagrama, vean que esta parte de acá me está comprimiendo totalmente, ¿sí? Aquí, debido a la normal, siempre me va a comprimir, pero está traccionando menos otros esfuerzos. Entonces tenemos dos zonas. Zona más desfavorable a la compresión, zona más desfavorable a la tracción. Tenemos dos puntos críticos. Este de acá. Y este de acá. ¿Lo ven? ¿Sí o no? ¿Sí no ven? Y este igual me representaba aquí, ¿sí o no? ¿Lo ven? De entrada ustedes podían ver, ya, mi momento está trasladándose en esta posición, está igual. Entonces mi cuadrante más desfavorable está acá. ¿Dónde se transmite toda la carga de la compresión? Aquí. ¿No ven? ¿Y dónde está la tracción? Pues en el otro cuadrante paralelo a este. ¿No ven? El del frente. Este va a ser el 4 y este es el 2. Y según la regla, la siguiente, ¿qué me dice? Que tengo que utilizar yo el signo del cuadrante opuesto. Y ahí es donde realmente está mi eje. ¿No ven? Eso dice en el siguiente paso, ¿no? En la tercera, que dice diagramar o encontrar lo que es la ecuación del eje neutro. ¿No ven?
Entonces dice, a ver, la tienen acá, donde se encuentra la carga más concentrada, negativo, que va a ser ese cuadrante, yo elijo los signos del cuadrante opuesto. ¿Cuál es el cuadrante opuesto? Donde se traslada la mayor carga. Pues el 2, ¿no ven? ¿Cuál es el signo del cuadrante número 2? Para X, ¿qué son? ¿Positivo o negativo? Correcto. ¿Y para qué? Positivo. Ya saben cuál es el signo para poder determinar ese signo. ¿Se entiende? Preguntas hasta aquí. Porque esta parte donde mucho le equivocan. ¿Ah? ¿Está bien? Ya. Donde la carga se concentra mayor a compresión va a ser acá, en el cuadrante 4. Ahora, ¿dónde está mi línea neutra? Mi eje neutro se encuentra en el cuadrante opuesto. Entonces tengo que utilizar el signo del cuadrante opuesto. ¿Se entiende? Entonces yo digo, para X va a ser negativo, para Y va a ser positivo. ¿Se entiende? ¿Dónde se encuentra el eje neutro? Va a ser acá. Ahí va a estar. ¿Sí? Preguntas hasta aquí. ¿Se entiende lo chipema? ¿Está bien? Ya, vamos a diagramar esto. Este es el resultado. Esto de acá no es que yo me lo haya inventado, lo hemos hecho con ustedes, ¿no ven? Entonces, esto de aquí nace recién. ¿Cuál es mi valor en positivo? ¿Cuál es mi valor en negativo? Para poder diagramar. Entonces empiezo por la tensión 1. Vamos a ir a este punto de acá, a ver cómo es que se diagrama en esa posición. En la tensión 1, ¿qué es lo que tengo? Debido a los esfuerzos a la normal, este va a ser negativo, ¿sí o no? ¿Sí no ven? Todo lo que se encuentra en ese cuadrante va a ser negativo. Entonces, para esta tensión 1, yo digo que va a ser negativo mi tensión normal. ¿No ven? Sigo al siguiente punto, acá. Estoy recorriendo solo esto de aquí. Es lo mismo. El otro va a ser positivo. Como me plantea aquí en los esfuerzos combinados, es una suma de todo esto que hemos visto. Entonces va a ser positivo para la tensión en X. ¿No ven? Ahora, ¿qué más? Sigo para la tensión en Y. Para la tensión en Y va a ser negativo. ¿No ven? Va a ser menos la tensión en Y. Y ahí me está dando resultados. ¿Cuál es mi signo que debo utilizar? Y de los esfuerzos que hemos terminado iniciando. ¿No ven? Vayamos al otro cuadrante. ¿Cómo es que se diagrama acá? Digo tensión 2 en este extremo. Va a ser primero negativo. Siempre va a ser negativo. Recuerden eso. Siempre va a ser negativo porque mi carga está yendo en esta posición. Si en caso fuera, yo tuviera una carga en esta posición, que muy pocos casos sucede eso. ¿Cómo trabajan? Recuerden a la tracción esto. Siempre trabaja la compresión, ¿verdad? La columna. Toda la carga se transmite directamente en esa posición. A menos que pero difícilmente pase eso. Entonces todas las cargas siempre van a ir acá. Entonces van a ser negativas. Por eso es que negativo. Nuevamente voy al siguiente. Acá me dice la tensión en X va a ser positivo todo ese cuadro. Va a ser más positivo en X, más positivo en Y. ¿No ven? Así, la tensión en el punto 3. Acá, vamos al tercer cuadrante. Me dice, debido a la tensión normal, va a ser negativo en ese cuadrante. Después acá, en este punto, va a ser negativo debido a la tensión en X. Y va a ser positivo debido a la tensión en Y. Vamos al último cuadrante. El último cuadrante, el 4, va a ser negativo para la tensión normal, va a ser negativo para la tensión en X y va a ser negativo para la tensión en Y. ¿Lo ven? Ya tengo, mira que se lo estoy mostrando de manera genérica. Tal vez a muchos libros le coloquen directamente el valor. ¿Lo ven? Y ustedes muchos se pierdan ahí. ¿Por qué sale negativo? ¿No? Entonces aquí les estoy dando un desglosado para que ustedes sepan de dónde sale, ¿no? Muchas personas no hacen eso, directamente lo calculan y ya, diagraman así a lo loco, ¿verdad? Pero tienen que recordar esto siempre. A veces en algún signo le pega. Recuerden que es una suma, ¿no? Entonces vamos a sumar eso, a ver qué nos da. Tensión 1, ¿a qué es igual? Menos la tensión normal, va a ser menos 375, más la tensión en X, 125, menos la tensión en Y, 625. ¿Cuánto me da eso? Menos 75 toneladas metros al cuadrado. ¿No ves? Ahora vamos al siguiente, tensión 2. Me dice menos la tensión normal,
va a ser menos 375 más la tensión en X, 125, más la tensión en Y, 125. 325. ¿Cuánto me da eso? 375 positivo, ¿verdad? Sí. Positivo. Vamos al siguiente, que sería menos 375 menos la tensión en Y, 125, más la tensión en Y positiva. ¿Cuánto me da eso? 125. 125 positivo. Positivo. Ahora, este es igual a menos 375 la tensión normal, menos la tensión en Y, 125, menos la tensión en Y y en X, negativo, ¿no? ¿No? Sí. ¿Cuánto me da esto? Menos 1125. 1125 toneladas metros al cuadrado. Ya tenemos directamente para diagramar. ¿No ves? ¿Es difícil? No es difícil, ¿verdad? Le estoy presentando de una manera más glosada para que puedan encontrar esa valor. Preguntas hasta acá. Bueno, no es diagramar, es trazar línea y listo. A una persona utiliza una escala. Esto de acá no es para que lo hagan en su examen, ¿no? En su examen van a hacer la escala y todo. No, directamente tienen estos valores, ya pueden a simple vista, ¿no? Ahorita lo vamos a hacer. Van a ver cuál es el mayor valor. Este, ¿verdad? Pues este debería ser un poquito más grande que los demás. ¿Ven? Aquellos que buscan una escala, quieren hacer la precisión, van a perder tiempo en esto. ¿Sí? Yo les estoy diciendo de entrada. Este probablemente sea su examen. ¿No ves? Este probablemente sea su examen. ¿Ya? Entonces, ¿cómo diagramamos esto? ¿Tienen alguna pregunta hasta acá o está bien? ¿Ah? ¿Está bien? ¿Sí? ¿Está bien? ¿Está bien, verdad? Entonces vamos a diagramarlo acá, a ver. Vamos a diagramarlo acá. Llevo 40 minutos. 40. No estoy Pero es rápido, eso cuando voy del entrenamiento. Ah, no. Todo haciendo este ejercicio. Digo una buena historia. Ya. Vamos a diagramar esto. Recuerden, no es difícil, es sencillo nomás. En la tensión 1, ¿qué es lo que me está diciendo? Me está diciendo compresión, ¿verdad? Ujú. Entonces, ¿eso va hacia abajo o hacia arriba? Abajo. Según el eje cartesiano. ¿Va hacia abajo o hacia arriba? Abajo. Hacia abajo, ¿verdad? Si no tenga miedo, díganlo. Va hacia abajo, pues negativo, ¿verdad? Entonces, este va hacia abajo. Va en esta posición, ¿verdad? Más o menos por ahí. 875 toneladas metros al cuadrado. ¿Qué más? Sigo. La tensión 2. Me voy aquí a este punto. Este es positivo. ¿Va hacia arriba o hacia abajo? Arriba. Arriba. Más o menos por ahí. Más o menos. Por ahí. 375 toneladas metros al cuadrado. El siguiente va hacia arriba igual. ¿Lo ves? Poquito. Más o menos por ahí. 125 toneladas metros al cuadrado. Y el último, tensión 4, ¿va hacia abajo o hacia arriba? ¿Ah? Hacia abajo, ¿verdad? Es el único más grande, más o menos por ahí vamos a estimar. 1125 toneladas metros al cuadrado. Y como estamos diagramando tensiones, ¿qué son? Recta, parábola. Recta. Porque son cargas puntuales, ¿verdad? No son cargas distribuidas. ¿Lo ves? Entonces, ¿cómo diagramamos esto? Directamente va al 2, después al 3, después al 4 y cierra el ciclo, ¿verdad? Cierra el ciclo. Entonces esto va de esta manera. Ahí, esto va más o menos por ahí. Parece como un trapecio, ¿verdad? Y se cierra. Más o menos por ahí. Eso ya está, no está en escala, ¿no? Pero más o menos por ahí. ¿Sí? ¿Dónde se encuentra Miguel? Aquí, por ahí. Sí.
Ahí Debe está. cero. Ahí está mi línea. ¿No? Entonces, todo esto acá es el diagrama. Todo esto aquí es el diagrama del mismo. ¿Se entiende? Más o menos la figura se inclina así, ¿no? Debido a las tensiones normales. ¿No ves? ¿Cuál es lo más fuerte? La zona más desfavorable. Y tiene que estar aquí en el esfuerzo más grande, ¿no? Entonces está aquí el esfuerzo en el eje del punto 4, del 4 cuadro. ¿No ves? ¿Sí o no? Entonces aquí tenemos una tensión de 1125, una tensión muy grande, ¿no ves? Muy grande. Y así se diagrama. ¿Tiene alguna pregunta? El eje neutro está al frente donde es la zona más desfavorable, que sería acá. Y la vamos a hallar ahorita. No quiero meterle más diagrama acá, vamos a hacerlo afuera para poder determinar eso. Vamos a hacer el punto número 3. Determinar la ecuación del eje neutro. En la ecuación del eje neutro, vamos a sacarlo de esta forma, ¿sí? Tenemos que sacar afuera la tensión normal, prácticamente es lo mismo la ecuación del eje neutro. ¿Se dan cuenta que es la misma fórmula química para todo? ¿Sí? Es la misma. No más que aquí vamos a despejar lo que es la tensión debido a los esfuerzos normales afuera. ¿Y qué me va a quedar? Me va a quedar más o menos, sigue siendo pues más o menos, ¿no? Y ahí la idea es qué signo debo utilizar. El signo positivo, negativo para X y así sucesivamente. Entonces la tensión, ¿cómo nos queda? Nos queda momento en X sobre Y sub X por Y sub Y, ¿verdad? Pero vamos a dejarlo en variable, ahorita no estamos trabajando con el centro, ¿verdad? Ahora más menos, aquí no se sabe, más menos momento en Y sobre inercia en Y por X, este es igual a mi normal sobre área. Mi normal sobre área. ¿No es? Mi normal sobre área. Ahora, ¿qué le dije yo? ¿Cuál es el signo que debemos utilizar para encontrar esa fórmula? ¿Sí? Para aplicarle esa fórmula. Donde se encuentra la mayor carga es el eje contrario o el cuadrante contrario donde se encuentra la mayor carga, que sería acá, ¿verdad? ¿Cuál es el eje contrario de esto? El cuadrante contrario de este 4. ¿Qué? 2. ¿Verdad? Entonces, para el 2, ¿qué tengo que utilizar? Negativo Mi en signo X. para X van a ser Negativo en X. y para Y Positivo. correcto. Entonces aquí digo yo, para X, ¿qué utilizo? ¿Ah? Para Y es positivo, ¿verdad? Y para X, negativo. Es simple eso. ¿Sí? ¿Se entiende o no? Para Y, aquí está Y, ¿verdad? Van a ser positivo y para X van a ser negativo. ¿Se entiende? Sí, ¿verdad? Entonces es así la forma. Aquí ya la tenemos representada. Y directamente resuelve el puesto, ¿no? Meten en la calculadora y dicen para X igual a 0, tengo una coordenada, para Y igual a 0 y tengo una otra coordenada. ¿Sí? Y ya está. Entonces vamos a hacer eso. Decimos para X igual a 0, ¿cuánto será Y? ¿Correcto? Entonces si yo digo para X igual a 0, esto se va a eliminar, ¿no? ¿Sí o no? ¿Qué me va a quedar? Pues esto de acá. Me va a quedar mi momento en X, que ya lo conozco, ¿cuánto vale? Vale 1,5 toneladas metro, sobre mi inercia en X, que mi inercia en X, ¿cuánto me da? No Bueno, no lo sé. hemos calculado, pero aquí lo tenemos. Es 0,2 metros por 0,6 metros al cubo entre 12, ¿verdad? Este es por Y. Este es igual a mi normal sobre área. Y mi normal sobre área me dio 375, ¿verdad? Ahora aquí yo ¿qué hago? Despejo Y. ¿Cuánto me da Y ahí? ¿Cuánto me da Y? A ver, calculen eso.
Calcular, carajo. No trae ni calculadora. Fundamento. Aló. Ah, 10,8. ¿Cuánto da? 0,9. 0,9. metro. Sí, eso sale, ¿verdad? Ahora, para X, ahora yo digo lo contrario. Para Y igual a 0, ¿cuánto va a valer X? ¿Cuánto va a valer X? ¿Cuánto va a valer? Entonces digo, para Y igual a 0, se va a eliminar esto, me va a quedar el momento en Y sobre la inercia Y por X, igual a X. Entonces va a ser menos mi momento en Y, que mi momento en Y me dio 2,5, ¿no es? 2,5 toneladas metro. Sobre mi inercia en Y, que me dio igual a 0,6 metros por 0,2 al cubo metro entre 12, eso multiplicado por X, este es igual a 375, que estoy reemplazando esta forma. Y aquí quiero que despejen cuánto vale X. Menos 0,2 metros. ¿No ves? ¿Eso sale? 0,2 metros. Algo no me cuadra ahí. ¿Por qué sale 0,9? Menos 0,06. Sí, igual a menos 0,06. Porque, miren, si se dan cuenta, para el eje Y, si nosotros consideramos esto, solo son 60 centímetros que tenemos. ¿No ven? No puede ser 0,9. Podemos alejar uno, ¿verdad? La línea neta estuviera fuera de la misma sección transversal. ¿No ven? Parece que sale. ¿Cuánto sale acá? ¿Sale eso? Y ella sale como 0,20. No sería al revés, la inercia en X. En Y es 0,90. ¿Cuánto le sale? A ver. Sale 0,9 hasta acá. Ajá. Y este sale menos 0,2. No, menos 0,06. Menos 0,06. Sí. Menos 0,06 metros, ¿verdad? Se pasa. Ahora sí está bien. Con el signo está aquí, ¿no? Sale afuera 0,60, 0,9 mayor de 0,6. Se desaparece el diagrama. Claro, pero va a seguir una línea recta, se va a intersectar. Ya. Nuestro diagrama prácticamente la línea neutral. Me dice que está en el eje X, está a menos, vamos a ponerlo por ahí, a menos 0,06 metros, y en el eje Y se encuentra por arriba, pues no más arriba inclusive, ¿no ves? A 0,9 metros, vamos a ponerlo por ahí. Prácticamente mi línea, mi eje neutro se traslada en esta posición. Ahí, este es mi eje neutro. Fuera de la luz. Fuera de la sección transversal. ¿Eso es posible? Probablemente sí, mira las caras cómo se están trasladando igual ahí. Por eso la
Está raro, ¿no? Sí, por eso. ¿Sí? Que pasen el examen. Se salió de nuestro límite, ¿verdad? Porque estoy trabajándolo en el eje plano, ¿no? De vista frontal de arriba. ¿No ves?